Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves tienen ustedes una cita con la doctora doña Catalina Cárdenes, médico de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenes de los trastornos depresivos y espero que la entrevista de hoy sea de su agrado. Empezamos, doctora. ¿Qué se entiende por trastornos depresivos o cuáles serían los más habituales? Efectivamente, yo quería empezar un poco definiendo lo que es la ansiedad, puesto que muchos trastornos depresivos comienzan como un trastorno ansioso. Por eso la mayoría se llaman trastornos ansiosos depresivos. Entonces digamos que la ansiedad es ese estado de temor, de inseguridad, de alerta ante un peligro externo e interno. Cuando es excesivo pasa a ser patológico, ¿no? Tiene una serie de síntomas que son a nivel cognitivo, por ejemplo, miedo, irritabilidad, a nivel motor produce temblores, produce tensión muscular, a nivel vegetativo produce palpitaciones, sudoración, náuseas, sequedad de boca y a nivel, digamos, conductual, la evitación. Muchas veces, efectivamente, lo que yo comentaba antes, cuando algo te genera ansiedad, te produce mucha ansiedad, tú lo que haces es evitar esa situación, ¿no? Por eso, digamos que son situaciones que, como llevan a un mal rato, pues lo que se intentan es evitar. Dentro de lo que, digamos, es la prevalencia de este tipo de patología en la población general, pues aproximadamente un 20% de la población general padece este trastorno, digamos, porque se considera un trastorno psiquiátrico. A sus diferentes niveles es más frecuente, las tasas son más frecuentes en separados, divorciados o viudos, curiosamente. Y bueno, la etiología no solo hay una serie de causas que pueden ser las genéticas, biológicas, ambientales, es más frecuente en mujeres, eso sí, y como causas orgánicas pues tenemos una serie de enfermedades, de patologías como es las cardiovasculares, también las endocrinas, el hipertiroidismo produce muchos temblores, ansiedad, incluso el hipotiroidismo y después el consumo de sustancias y bueno, y otras intoxicaciones y demás. Si la primera crisis aparece, digamos, muy tempranamente y suele aparecer cada vez más en gente más joven, sobre todo en adolescentes, pues entonces digamos que de alguna manera esos trastornos se van a ir encapsulando y van a tener una mayor gravedad. Los diferentes tipos de trastornos por ansiedad, digamos que es el trastorno por ansiedad generalizado, es un tipo de trastorno que es más frecuente en mujeres y se trata de una ansiedad que dura aproximadamente todo el día y tiene que durar más de 6 meses para que se considere un trastorno por ansiedad generalizado. El trastorno por angustia y pánico tiene que durar aproximadamente un mes para que se considere este diagnóstico y luego están los trastornos fóbicos que dentro de todos ellos pues las fobias a todo, ¿no? La fobia a los animales, a los perros, que la tengo yo. Después hay otro tipo de trastorno muy frecuente que es la agorafobia. La agorafobia sí que es un trastorno que llega, digamos, a incapacitar al paciente para la vida cotidiana. Es más frecuente también, bueno, quizás más frecuente en hombres, ¿no? Pero aunque a veces el número... ¿Qué se entiende por agorafobia, doctora? ¿Qué? La agorafobia es el miedo, la sensación que te entra cuando estás en un espacio abierto, la sensación de que te ocurra algo y empieza con sudoración, palpitaciones y sensación de que te va a pasar algo, ¿no? Como de muerte inminente sin tener una causa como tal. Los trastornos obsesivos compulsivos, que también la frecuencia es igual en hombres como mujeres, las reacciones por estrés, los trastornos por estrés postraumático, ¿no? Está claro que los trastornos por ansiedad, depresión, yo te digo, y sobre todo la agorafobia va muy bien un tipo de tratamiento mixto, que sería tratamiento con benzodiazepina y antidepresivo. Muchas veces la gente dice, bueno, pero si me dice que tengo ansiedad, ¿por qué me ponen antidepresivo? Porque yo realmente no tengo depresión, no me encuentro ni deprimido o deprimida como tal. Y es que, bueno, parece la combinación hace un efecto, digamos, que mejora mucho la ansiedad. De hecho, la base de una ansiedad muchas veces está en una depresión, lo que pasa es que es una depresión encubierta, que hasta que, digamos, no dé los síntomas a largo plazo, pues no... ¿Y eso cómo se detecta? Se detecta desde el punto de vista de la atención primaria, ¿no? ¿Ustedes lo detectan?
Nos cuesta un poquito, es difícil sobre todo cuando no empatizamos lo suficiente con el paciente para llegar a hacerle comprender que lo que tiene muchas veces es una depresión encubierta por lo que sea, muchas veces es una depresión reactiva laboral o reactiva familiar. Entonces lo que a nosotros nos va como primera visita pues es eso, trastornos por ansiedad, excesiva preocupación o una agorafobia. Las agorafobias son muy frecuentes y además invalidantes. Porque, por ejemplo, es típico de las personas que, sobre todo los que vivimos en el sur y demás, que se siente incapaz de coger el coche para ir a Las Palmas, para venir, en este caso. O sea, que es, y tú dices, pero bueno, pero ¿cómo? O para ir de Arguineguín a Puerto Rico, o sea, que es algo que desde que coges el coche, te da como una sensación de que algo te va a pasar, ¿no? Estás en un coche, en un espacio abierto y tienes pues un miedo, ¿no? Y ese miedo es lo que te produce esa sensación de ansiedad, digamos, pero ansiedad con unas características diferentes, ¿no? Que es de ansiedad, angustia, ¿no? Ansiedad, angustia que hace que la persona pues muchas veces abandone el coche, lo pare en el arcén y lo deje y no lo coja más. Son enfermedades nuevas, ¿no? Es que no sé, estamos en una sociedad como muy con el reloj puesto todo el día corriendo, los niños mirando el reloj, ¿no? Y entonces como que aparecen nuevas enfermedades que ustedes detectan o pretenden efectivamente, detectar. estas enfermedades antes pues no existían y de hecho en las culturas, en las civilizaciones donde no existe el estrés, esto no existe. ¿Sabes? Que esto aparece como consecuencia de una sociedad que ha ido muy rápido, ¿no? Ha ido rápido y la gente está pues siempre apurada. Yo sigo, como yo suelo seguir otro ritmo, quizás porque precisamente todo el mundo en la consulta me dice, ¿no? Que yo voy muy lenta, que yo voy no sé qué, y veo a la gente que está como muy agobiada. Acelerada, ¿no? Sí, venga, que tengo que ir a vecindario. Digo, ¿y por qué no va otro día? Yo digo, no, es que tiene que ser hoy. Digo, pero si hoy tiene una cita en Arguineguín, ¿por qué va? No, y además tenía cita a las 10. Digo, sí, pero vamos a ver, somos personas y las personas no funcionan cada 8 minutos. Hay personas que a lo mejor su problema se resuelve en 3 minutos y otros en 15 y a lo mejor en medio se me rompe la impresora y son 15 minutos más o se me traba. Digo, pero eso sí, la gente en general está muy mediatizada por el tiempo, digamos que tienen que estar aquí a una hora, aquí a otra, ganar dinero porque tienen que pagar esto, lo otro. Nos exigimos mucho, ¿no? Nos exigimos mucho y eso te lleva a la larga a que tú vayas acumulando cosas que cuando menos te lo esperas, es verdad. La gente lo suele explicar así, dice, pero era cuando más tranquilo estaba. Entonces te hace como que el organismo se te dispara y aparecen los síntomas de la ansiedad. De una ansiedad que tú tenías en cierto modo, la has tenido siempre, lo que pasa es que se mostraba de otra manera, se mostraba con una huida hacia adelante, como se suele decir, tú cada vez hacías más cosas, te pedías más hasta que el organismo, pues cuando está relajado y parado, es cuando saltan los síntomas que pueden ocasionar la misma. Y efectivamente, son enfermedades nuevas porque en este mundo no estábamos metidos hasta, bueno, yo recuerdo hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, esto no existía. O sea, como tal, no existía. Lo que pasa es que poquito a poco cada vez pues ha ido aumentando el número de casos de este tipo de patologías que además llegan a ser efectivamente invalidantes. Lo que yo sí que me gustaría decir que muchas veces la gente confunde también un poco lo que es la ansiedad como tal, como una ansiedad normal, porque todo el mundo pasa en su, yo qué sé, en su vida por malos momentos, el trabajo pues no le viene todo rodado y la gente pues se pone ansiosa. Pero nos hemos acostumbrado en este mundo, como digo yo, occidental y de consumo, a que todo se quita con una pastilla. Y entonces es verdad que muchas veces la gente cuando tiene un poquito, cuando está nervioso, cuando tiene una mala racha laboral, va al médico y dice, bueno, ¿y por qué no me da aquella pastilla tan buena que me quitaba? Y es verdad, entonces yo reconozco que por ejemplo en mi consulta tengo muchísima gente pues que les tengo puesto un tratamiento para ansiedad. Claro, pero porque usted ya los conoce y en una historia clínica lleva ya mucho tiempo con Exacto, ellos. sí, pero sí. A veces en la ciudad, tengo un médico, mañana cambia a otro y es muy difícil después. Sí. Y lo que ocurre cuando tienes un médico, mañana tienes otro, es que a lo mejor la misma pastilla que te estaba mandando tu médico anterior, tú vas a pedirse, no te la da, pero tiene una explicación, ¿no? Que él entiende que, bueno, que a lo mejor esa ansiedad o lo que tú estás pasando, pues se puede quitar de otra manera. Y como no conoce, como tú bien dices, la historia toda,
por lo que hace es que no la da. Y muchas veces la gente se agarra mucho a su médico, no quiere ni que se vaya de vacaciones, porque dice, es que luego no me da la pastilla, es que luego no me da nada. Digo, bueno, sí se da, lo que pasa que, claro, hay que entender también que la situación de un sustituto es diferente, ¿no? De una persona que pasa por una consulta, ya sea un sustituto o un compañero que está sustituyendo momentáneamente, pues no tiene la misma capacidad a la hora de decidir, porque no conoce a ese paciente. De todas formas, yo creo bueno, que en esta sociedad en la que estamos actualmente, y tal y como están las cosas, el tratamiento farmacológico no es la solución, ¿no? Está claro que para la ansiedad, o una ansiedad por estrés, o una ansiedad, para este tipo de ansiedad sí, por ejemplo, para la otra que yo decía, la agorafobia, o los trastornos obsesivos compulsivos, la de ansiedad generalizada, sí. Pero para la ansiedad por estrés o la ansiedad reactiva, no la podemos tratar con un medicamento, la tenemos que tratar con otros mecanismos. Por eso es muy importante eso, empatizar con el paciente, tener la capacidad de entenderle, que eso no lleva 8 minutos, para que esa persona se sienta escuchada, atendida y darle salida. Porque, a ver, lo que quieren las personas no es que tú vayas, pum, le des una pastilla o le digas vete a servicios sociales, sino tú tienes que hacerle un esquema de lo que puede reconstruirle, digamos, su vida, de lo que puede ser a partir de ahora, ¿no? Muchas veces te van buscando eso, te van buscando una solución que puede ser en papel, que tú le hagas un esquema, bueno, pues tú vas a hacer esto ahora, esto y esto, te vas a ir, porque muchas veces la causa ahora mismo es el paro, y entonces el paro lo que tiene que pagar, más todas las circunstancias actuales, pues tú de buenas a primeras no le puedes decir, tómese ese y váyase, porque entonces se queda con lo mismo, ¿no? Entonces tú le tienes que argumentar una nueva filosofía de vida, que es difícil, porque esto, tal y como está actualmente, pues es una situación complicada, pero digamos que si tú miras hacia atrás, tú puedes hacerle, digamos, recapacitar y ver que todo no es trabajar, corriendo, para ganar dinero, para estar consumiendo. Digamos que lo primero que habría que hacer es, digamos, cambiar el sistema de pensamiento de lo que es nuestro estilo de vida, cambiar el estilo de vida. Lo que pasa es que, doctora, los medios de comunicación nos dicen, para ser feliz tienes que consumir. Y es una rueda. Si tú tienes este coche, bueno, aunque me funcione, quiero comprarme el de mayor cilindrada. Efectivamente. Y entonces eso te genera una ansiedad, no sé. Sí, bueno, a mí me resulta curioso, por ejemplo, el otro día te comentaba que se me rompió el coche. Y una compañera me dijo, nada, cómprate otro. Y yo digo, bueno, porque se rompe una pieza de un coche, yo me voy a comprar otro coche, pero bueno, pero si yo no... Las mecánicas de que viven, entonces. Efectivamente, de que va a vivir la casa Renault, pues, que es mi coche, no un Renault. Pero bueno, que sí que a veces efectivamente existe ese sistema de consumo, ¿no? Y cuando tú tienes un ordenador viejo, te dicen, bueno, cómprate otro nuevo. Digo, pero tú me estás diciendo a mí que yo me endeude. O que me endeude, o que me gaste un dinero, que mejor lo quiero para otra cosa. Y toda esta digamos, esta sociedad que hay, o esta idea que hay en la sociedad de base, de que consumamos, de que tengamos cosas nuevas, de que vistamos bien, y de que yo creo que tarde o temprano va a ir frenándose y el consumo se va a ir reduciendo también. Por un lado bueno y por otro lado malo, quiero decir, es lo que hay, ¿no? Date cuenta que hasta en Estados Unidos nos ponen a nosotros como ejemplo de una mala economía. Entonces está claro que nosotros tenemos que remontar y salir adelante. Eso está... A mí me da lástima, porque yo estaba mirando esta mañana el discurso de los candidatos. El candidato Obama. Sí, de Romney, cuando pone que ellos no van a ser como España. Yo digo, desde luego, vaya manera de hacer una campaña política a través de España, pero bueno, en fin, pues entonces eso es lo que tenemos como, digamos, diagnóstico y tratamiento de lo que es los trastornos por ansiedad. Ahora, la depresión como tal tiene muchas causas, y dentro de estas causas, pues tú sabes que últimamente se ha dicho que la depresión pues tiene una causa orgánica, ¿no? Que eso no se había dicho, ¿no? Que hace tiempo siempre se decía, bueno, la depresión es al que le toca, ¿no? Al que le toca, pues le toca una depresión. Pero parece ser que a nivel cerebral lo que existe es eso, una alteración en los neurotransmisores cerebrales. La serotonina está disminuida y por eso el tratamiento es un inhibidor de la recaptación de serotonina, que son los famosos el Prozac y todos ellos, ¿no? Sí. Todos los que se dan. Pero ¿qué es en realidad la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo,
Se encuentra un estado de ánimo deprimido, con falta de energía y pérdida de interés o de la capacidad para disfrutar del placer. Es lo que se llama anedonia. Entonces la persona está como decaída, no tiene energía, no disfruta con nada y se le acompaña otra serie de síntomas como es la pérdida de apetito o el aumento. Pérdida de apetito o el aumento y un síntoma clave que acompaña siempre la depresión, que yo lo utilizo mucho para saber si esa depresión es una depresión real o ficticia. Quiero decir, hay que tener en cuenta que a mí también me piden la baja. Entonces, el síntoma clave está en el insomnio. Una persona que está deprimida tiene insomnio, la que no está deprimida no tiene insomnio. O sea que si usted duerme estupendamente, digo, pues nada, pues nada, pues. Dígame entonces que tiene otro problema, ¿no? Que tiene, hombre, también puede darse la casualidad, pero no. Coincide. Pero es muy fácil decir, doctora, está deprimido, pero la gente dice está deprimido, pero igual está, no confunden lo que triste, es melancólico, no sé. Exacto. O pasa de estado de melancolía a euforia, no sé, o es un trastorno bipolar, ¿no? Sí, eso es muy bipolar. Pero hoy en día se confunde un poco lo que es la depresión con lo que es un estado de ánimo bajo. El estado de ánimo bajo es normal, quiero decir, no todo el día estamos... Sí. Con un ánimo, vamos, que nos llega, o con una alegría tremenda, ¿no? Y por eso es lo que yo decía, esta definición clarifica un poco lo que es la depresión como tal, ¿no? Y con estos añadidos que yo hice, un poco lo que, digamos, diferencia la auténtica depresión, el insomnio. ¿Y la depresión se puede heredar? ¿Es genético? Efectivamente, dentro de las causas de la depresión hay una causa que es genética. Entonces, pero yo iba a dar un poquito antes lo que es la clasificación de la depresión como tal. Tenemos que un tipo de depresión que es la depresión mayor. El estado de depresión se acompaña todo el día durante al menos 2 semanas. 2 semanas, todo el día. Tiene pérdida de interés por las cosas, por todo, además, exacto, por el disfrute, por la vida en sí. Tiene disminución, aumento de apetito e insomnio. Luego está otro tipo de depresión, que era la que tú hacías antes, que es la depresión melancólica, que es la que antes se llamaba endógena, porque esta tiene un tipo de herencia, ¿no? Es más frecuente en aquellas personas que tienen un antecedente en su padre o su madre, pues con esa depresión. Son depresiones más difíciles de tratar, más encapsuladas y que duran más tiempo, ¿no? Y que muchas veces se acompañan también de la endógena de síntomas psicóticos, ligeramente psicóticos, ¿no? Los síntomas psicóticos son aquellos que están en relación con alucinaciones o con delirios de ruina, personas que creen que lo van a perder todo, que no tienen... Sí, es una depresión más complicada, ¿no? Una depresión, como digo yo, que tiene que ir directamente al psiquiatra, ¿no? No la podemos tratar nosotros. En cuanto a la prevalencia, dijimos que de la ansiedad era de un 20% de la población general, en cambio la prevalencia de la depresión es entre un 5 y un 10% de la población general. Es más frecuente en la edad comprendida de los 35 a los 45 años, en relación hombre-mujer es hombre, mujer, 1, 2, 3. Quiero decir, un hombre, 2, 3 mujeres. Sigue siendo más frecuente la depresión en mujeres. ¿Influyen los factores hormonales? Probablemente tenga que ver los factores hormonales y en los casados es menos frecuente que en los solteros. Yo siempre lo que pasa es que los solteros, yo creo que exactamente esto está pasado de moda y no es casado soltero, sino persona que vive en compañía y persona que vive sola, puesto que la persona que vive sola es mucho más frecuente que tenga estados más depresivos, porque lógicamente si tú vives con otra persona, con un grupo de personas o compartes piso y demás, pues tú tienes con quién relacionarte, hablas, es una autoayuda, ¿no? Una ayuda, se comparten, digamos, los problemas. En cambio, una persona que vive sola, yo creo que también el hecho de tener la mente siempre un poco solitaria, ¿no? Mente solitaria con la tele, pensando en cosas raras o en cosas que le das demasiada vuelta porque no te entretienes con gente hablando. A veces el salir, el relacionarse, es la mejor terapia, es lo que yo le digo a la gente. Digo, cuando usted se sienta mal, sobre todo a las personas, a las viudas, porque viudos no hay menos, tú sabes que hay más viudos que viudos. Eso es así, ¿qué le vamos a hacer? Y yo le digo, salga, páseselo bien, salga con amigas, con amigos y vaya al club o demás, porque el estar siempre dentro de casa
y con la tele delante, o no con la tele, muchas Sí, veces sola. no, sola. Eso hace que te deprimas más, que tengas menos aliciente por salir y es como todo un círculo que va generando que la vida pues esté peor, tu calidad de vida. Entonces estábamos hablando de eso, exacto, de las depresiones como tal, que fue hasta donde yo daba, la depresión mayor, la melancólica y la depresión con síntomas atípicos, que bueno, esa no es nada importante. Y era la parte que yo quería dar como tal de depresión. Luego quería hablar de un tema que por ser, bueno, un tema muy complicado, que se da más además, tanto las depresiones como la ansiedad, como digamos, la autolisis. La autolisis que digamos que es un acto suicida. Toda acción por la cual un sujeto se causa daño a sí mismo es lo que se conoce por autolisis y que es un trastorno que se acompaña más en determinadas estaciones del año. Y como a mí me ha tocado por una serie de circunstancias en este comienzo del otoño, pues una serie de casos de este tipo, pues sí que me gustaría hablar un poquito de lo que es el intento, lo que es la autolisis en sí. La autolisis en sí es lo que, digamos, de alguna manera se llama suicidio. El suicidio tiene, digamos que la causa del suicidio de un 3 o 4% está causada por depresión. Los trastornos bipolares también, digamos que están como causa además, pero y también los trastornos depresivos mayores, o sea, trastornos depresivos mayores, trastornos bipolares y bueno, y eso. Y en realidad hay otras miles de casos de personas que bueno, que deciden que su fin sea así, pero que no tienen una causa conocida de antemano por, yo qué sé, por su familia o por el médico que lo está atendiendo para que eso suceda. Y sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando ocurre un caso de estos, pues le damos vuelta, le estudiamos, nosotros en sí, en el centro de salud, porque de alguna manera y con los familiares buscamos una posible causa, ¿no? de lo que llevó a que tomara esa decisión y en muchas ocasiones no se entiende. Otras pues está relacionado con tóxicos, sabes que el consumo de algún tóxico pues te hace perder un poco la percepción de lo que es la realidad y de los valores, ¿no? Y entonces pues puede ocasionar también que esa persona llegue a un momento que haga o más tentativas, y ahí quería decir que la tentativa de suicidio es efectivamente esa, digamos, esa idea de aviso, ¿no? De aviso de que algo va mal. Una tentativa de suicidio, por ejemplo, es la ingestión de grandes cantidades de pastillas, de comprimidos que está tomando para otra cosa, ya puede ser, pero no tiene por qué ser de benzodiazepinas o antidepresivos. Yo recuerdo que una vez vi una tentativa de suicidio donde se había tomado lo que tenía a mano, y tenía a mano, afortunadamente, ¿no? Tenía Redoxon, tenía a mano cosas que eran inocuas completamente y afortunadamente no pasó nada. Otras veces sí que las personas que, sobre todo las que están en tratamiento para depresión, pues lo que hace es que esos medicamentos que tienen una capacidad, digamos, lesiva muy alta, se las toman. Y entonces sí que eso pues le puede llevar a un suicidio consumado. Y luego están, pues bueno, pues digamos ese suicidio como consumado como tal, como decía, y las ideas suicidas. ¿Qué son las ideas suicidas y en quién se da más? Yo creo que las ideas suicidas son aquellas ideas que la persona va, digamos, madurando poquito a poco, conforme pasan los días. Hay personas que, por lo que sea, pues no le ven futuro a la vida o no les gusta este mundo y entonces lo que van elaborando esa idea suicida hasta que la ponen en práctica. De hecho, a mí el otro día me preguntaron exactamente cómo se podía llevar a cabo algo así, pero que no fallara. O sea, ya tiene esa idea, la va madurando y la va enganchando para que le salga bien, porque lo que no quiere, sobre todo, que se me había olvidado decir también, que así como las tentativas de suicidio son más frecuentes en mujeres, los suicidios consumados son más frecuentes en hombres. Y eso obedece también al tipo de personalidad tanto de uno como de otro. Mientras que la mujer a lo mejor es una llamada diciendo, aquí estoy, me pasa esto, no me estás escuchando. En el hombre es el final de una elaboración, ¿no? De una elaboración de un problema que no puede resolver. Mantenedores de familia, por ejemplo,
personas que tienen un problema laboral y que no consiguen, por mucho que hablen con su jefe o demás, no consiguen solucionarlo, no le dan más vueltas a la cabeza, lo que hacen es que empiezan por otra vía. En lugar de decir, pues bueno, voy a solucionar este problema, le dan la vuelta por el otro lado y dicen, mira, como esto no tiene solución, mi vida no tiene solución. Y yo creo que eso pues es un... Y van preparando el asunto, ¿no? Y sí, y van elaborando ese acto final que muchas veces llega a un fatal final, como digo yo, a esa parte final. Y eso era un poquito lo que yo quería hoy hablar, un poco de tanto ansiedad, depresión, porque la depresión tampoco no la quería traer todas, sino las cotidianas que vemos en la atención primaria, porque luego hay otro tipo de depresión que ya son más de la unidad de salud mental, los trastornos bipolares, los trastornos ciclotímicos. El trastorno ciclotímico es muy curioso porque se da bastante, pero no lo reconocemos. Es como un trastorno bipolar, pero en miniatura, ¿no? Digamos que el sujeto cambia, digamos que está eufórico y luego baja de depresión, pero en una pequeña, yo creo que en una intensidad tan leve que nosotros no nos damos cuenta de que es un ciclotímico. Entonces yo creo que eso sí que es un diagnóstico de psiquiatra, si lo vemos. Y bueno, y por lo demás pues hay muchos más trastornos que hoy yo no quería tocar, sino simplemente que tanto la ansiedad como la depresión, como los intentos de autorice, pues tienen dos estaciones críticas para que se lleven a cabo, y lo notamos nosotros en atención primaria, que es el otoño y es la primavera. Tanto en otoño como en primavera, coincide también con otra patología que es la úlcera también, tanto en otoño como en la primavera aumenta la incidencia. Entonces, pues bueno, es una situación que está ahí, que tampoco no hay mucha manera de prevenir, porque a veces hay casos que nos aparecen pues por sorpresa, ¿no? Pero sí que bueno. Pero recordamos que nos encontramos con la doctora Catalina Cárdenes y estamos hablando pues de los trastornos depresivos, hemos hablado de la ansiedad, de la depresión. Doctora, también le quería preguntar, ¿hay profesiones con alto índice de trastornos depresivos? A lo mejor el personal sanitario, bueno, los docentes también, con mucha carga laboral, ¿no? Dice que hay tres profesiones que dice que tenemos tendencia a la depresión, la ansiedad, no al suicidio, pero sí a depresión y ansiedad. Entre ellos está pues efectivamente los sanitarios, los docentes y la policía. La policía porque tiene un alto nivel de estrés, que duda cabe que ellos cuando salen a la calle no salen a encontrarse precisamente con una fiesta, siempre van ahí con esa situación de estrés, y esa situación de estrés mantenida es lo que le puede ocasionar, digamos, un trastorno de este tipo. Y en caso de que un paciente llegue a su consulta y diga, bueno, estoy preparándome, ¿usted qué le diría? O sea, realmente hay personas que a lo mejor le dicen, no, es que soñé tengo una idea suicida de no sé qué, subirme a la azotea. ¿Usted cómo reacciona? Efectivamente, hay veces que llega un paciente y te dice, bueno, efectivamente, o tú se lo preguntas directamente cuando lo ves deprimido, digo, ¿y alguna vez se te pasó por tu cabeza la idea, o se te ha pasado la idea de quitarte la vida? Entonces te lo dices claramente, sí. Cuando ya te dicen que sí, entonces yo lo que hago, bueno, aparte de poner el tratamiento, que eso tiene sus inconvenientes, también el tratamiento antidepresivo a veces desinhibe tanto al paciente que hace que ese hecho que no lo consumí, no lo llevaba a cabo porque estaba como muy parado, con el tratamiento antidepresivo se aligera y lo hace. Entonces sí que yo todas las personas que tienen una idea suicida las mando al psiquiatra. O sea, inmediatamente preferente los ve. Entonces el psiquiatra tiene otro abordaje, le pone una medicación más fuerte que a mí desde primaria no me gusta ponerla, efectivamente, pero sí que llegan que te lo dicen. Hay otros que bueno, que te preguntan cómo. El que te pregunta cómo es diferente al que te dice que la tiene, porque el que la tiene al fin y al cabo la tiene, pero te está pidiendo ayuda, pero el que te dice cómo es más peligroso, porque ya la tiene, pero solo está buscando el punto y final. Entonces, el momento, ¿qué tal? Y a eso yo les sí que bueno, que lo cito otra vez para hablar con ellos. Y bueno, y le intento buscar el lado bueno de la vida para que no lo haga. Quiero decir, el lado bueno de si tiene hijos, si tiene la familia, digo, mira, así. En esa, digamos, terapia diferente, que es lo que digo yo, a la que hay que hacer con fármacos. Quizás sí que le ponga
que le ponga un antidepresivo y un ansiolítico. El ansiolítico sí que se me olvidó decir antes que no se debe mantener mucho tiempo porque a la larga genera dependencia. Entonces se recomienda simplemente mantenerlo de 2 a 4 semanas, más o menos, a veces hasta 6, hasta que comienza la acción de lo que es el antidepresivo en sí. Y es el antidepresivo el que va digamos, a llevar a cabo el objetivo del tratamiento, ¿no? No es el ansiolítico. Por tanto, el ansiolítico, cuando yo digo ansiolítico, que son el alprazolam, el famoso que todo el mundo conoce, Tranquimacin, pues entonces ese no es bueno. Y de los ansiolíticos se deben usar efectivamente aquellos, igual que para inducir el sueño, los que tienen una vida media corta, puesto que los de vida media larga te generan mayor dependencia y además te generan que por el día estés con un estado de somnolencia que no te permite el rendimiento. De hecho, los pacientes muchas veces te lo dicen, no me dé nada que me duerma. Entonces han salido ahora una serie de antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina también, que lo que te produce, digamos, es todo lo contrario. O sea, no solo no te da sueño, sino que te lo quitan. Digamos que te lo tomas por la mañana, te activa y estás estupendamente. La verdad que la terapia ha aumentado en variedad y en calidad y tenemos unos fármacos que, aunque algunos son caros, pero son muy buenos. Y el gasto en farmacéutico en el tema de, ya sería una especialidad de psiquiatría, es caro, ¿no? Desde el punto de vista de la sanidad. Es caro y sobre todo el problema es que las unidades de salud mental están saturadas. Entonces, cuando tú te ves con un paciente psiquiátrico, intenta hacerle una interconsulta o que lo vean en salud mental, pero las listas de espera son de 2 y 3 meses, con lo cual no te da tiempo. Tienes tú que empezar con el tratamiento y cuando ya llevas el tratamiento, digamos que o te falla o no responde el paciente adecuadamente a ese tratamiento, tienes otra vez que mandar otra interconsulta a ver si, digamos, lo puede ver. Yo creo que el tratamiento del paciente depresivo es un tratamiento ansioso, depresivo, multidisciplinar. Yo creo que lo tiene que ver el médico de atención primaria, lo tiene que ver el psicólogo, el psiquiatra y la trabajadora social. O el trabajador social. Trabajo en equipo. Sí, es un trabajo de equipo, puesto que todo eso está dentro de un contexto que, como yo decía antes, muchas veces estaba originado pues por situación laboral, por situación social, familiar, separaciones. Ya ves, más frecuente en personas que viven solas, que no tienen nadie que la ayude. Entonces, todo un conjunto de actividades a mejorar la calidad de vida. Pero qué duda cabe que muchas veces, y yo lo estoy viendo mucho hoy, como que el paciente llega y te vuelca todo su problema. Entonces cree que nosotros le vamos a solucionar su vida, o sea, te voy a poner esto y ya está, y ya esto te va a solucionar. Es hacerle entender que, aunque se le va a prestar la ayuda, todo depende de él en primera, o de ella en primera persona, ¿no? Quiero decir, te vamos a ayudar, por supuesto, el médico, el psiquiatra, el trabajador social, todo, pero depende de ti realmente la capacidad de salir de esta situación. Muchas veces lo que no debemos es tratar a los pacientes que acuden con esta patología como si fuera algo que lo están fingiendo, ¿no? Sí. No es que lo están fingiendo. Yo he tenido casos en mi consulta además de chicas jóvenes y además de un nivel cultural alto, que de buenas a primeras pues les pasa, ¿no? Es una cosa que bueno que les pasa, que ellas no lo esperan y que les cuesta muchísimo asumirlo, hasta que lo asumen. Y cuando lo asumen efectivamente es mucho más fácil, digamos, de trabajar con ella. Después hay otras personas que por una serie de condiciones, que también efectivamente son mujeres, por una serie de condiciones familiares, yo qué sé, el marido con una patología etílica, crónica, pues no están en un círculo donde no pueden salir. Vicioso, entonces, ¿no? Exacto, no pueden salir, pero ni con la ayuda del trabajador social, ni aunque le busque una actividad, yo que sé, a través de cursos, de centros de día y demás, no hay manera. Entonces, no hay manera porque el núcleo base, digamos, de esa patología está en el hogar. Entonces sería trabajar con el hogar, con lo que es la pareja en sí, sus hijos, y ayudar un poco, pero eso es un poquito más complicado. Sería eliminar los factores que haya, ¿no? Si es el caso de una pareja pues que tiene un tipo de patología tóxica, digamos, tanto alcohol como drogas o demás, que el alcohol es una droga, pero bueno, yo siempre digo alcohol y drogas porque así empecé yo, ¿no?
no me refiero yo personalmente, sino que cuando yo empecé a estudiar, porque no existían las drogas que existen hoy, entonces ni tanta droga de diseño, entonces era patología alcohólica y patología por droga, y más frecuente era patología alcohólica, porque antes más bien la gente, los hombres bebían, pero es que hoy beben, consumen, mezclan, y al final tú no sabes, tienes un politoxicómano fácilmente, ¿sabes? En un chico a lo mejor de 30 y pico años, o una chica que también se da, ¿sabes? Pero que mucho más frecuente la politoxicomanía. ¿Sabes qué? También a lo mejor una persona que está bien de salud se le detecta un cáncer, aunque se ponga en tratamiento y tal, le entra también una depresión, ¿no? Puede también darse el caso. También puede darse el caso, pero no es lo frecuente. No es frecuente. No es lo frecuente porque las personas cuando... A ver, yo creo que lo peor que se puede hacer cuando una persona tiene una patología tumoral grave y maligna es no decírselo. Porque yo creo que una cosa es decírselo, como se lo están diciendo últimamente, que es como muy rápido y muy así, pues esto tienes y te queda tanto tiempo de vida, que prepararlo a través de un psicólogo para decirle lo que tiene. Y de hecho los pacientes lo quieren así, porque date cuenta que tú tienes un proyecto de vida, todos tenemos un proyecto de vida, para un lado, para otro, para viajar, para lo que sea. Si a ti te dicen, yo tengo, por ejemplo, que me pase a mí, pues tiene usted un tumor que va a durar 2 años, pues ya está. Yo lo primero que hago es dejar el trabajo. Me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, ¿no? Pues uno a intentar tratamientos nuevos y otro pues a viajar, a estar con mi familia. Lo que no voy a estar es trabajando que lo puede hacer otra persona, pasa el siguiente y yo me retiro porque yo quiero hacer, y eso es lo que muchas veces la gente me plantea. De hecho fue curioso porque un paciente que no era mío me fue a buscar a otro consultorio que yo estaba y fue simplemente para que le dijera si aquello era cierto, porque no se lo habían dicho, porque su médico de cabecera se vio en esa encrucijada, si se lo digo, ¿qué pasa? Y entonces la lección me la vino a dar él a mí, porque él me dijo, ¿esto que pone aquí es eso? Y yo le dije, pues sí. Dice, y él me dijo a mí, mire, doña Catalina, pero él me conocía de vista. Dice, a la edad que yo tengo, ya no me asusta lo que me diga. Dice, porque y tampoco era muy mayor. Dice, pero está claro que algo me tiene que pasar y de algo me tengo que morir. Y de hecho tengo familiares que han muerto de esto. Dice, lo que yo no entiendo, ¿por qué no me lo dice? ¿Por qué no me lo han dicho? O sea que, y yo pues evidentemente, si estaba escrito y vino y me estaba buscando para que yo se lo dijera, lógicamente se lo dije. Pero tiene la obligación el médico de decirlo, ¿no? Pero la obligación, claro, yo lo que pienso es que el médico se ve en una situación muy crítica que lo va dejando para más tarde, ¿no? Y entonces el dejarlo para más tarde lleva a que tanto tú como él estén en una situación de engaño, porque si tú no hablas tranquilamente con el paciente, le dices, mire, lo que usted tiene es maligno y estas son las alternativas que hay. De hecho, yo tengo en mi consulta chicas con cáncer de mama y que hablamos de eso con una normalidad total. Y digo, hasta una que bueno, que está ahora prácticamente en remisión total después de un cáncer muy grave, yo siempre digo, qué suerte has tenido. Digo, tú no sabes qué lotería te ha ganado. Digo, porque era ya extendido completamente y se sometió a una terapia muy agresiva además y de fuera, ¿no? Una terapia de fuera y está estupendamente actualmente. Ya lleva, me parece que me dijo el otro día, 5 años. 5 años que está bien. O sea que está bien, está conduciendo, lleva a sus hijos y ya no doy matato porque entonces ya en un pueblo pequeño no puede ser. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta los cánceres que hay. Pero en otros casos, por ejemplo, yo que sé, hay familias que, yo que sé, que tienen varios cánceres o que ya es más complicado, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, el tema de automedicarse en el tema de los trastornos depresivos, no. El tema porque tenemos la manía esta del tranquimacín. No, automedicarse también, que me está viniendo a la cabeza ahora mismo, un tema que me ocurrió el otro día además, de personas mayores que se desorientan un poquito y pierden la noción de las pastillas que se han tomado. Entonces se toman la primera pastilla, por ejemplo, para dormir, y no se duermen. Y se los olvida y dice, pues seguramente fue que no me la tomé. Y va y se toma otra, o se toman 2. Y entonces ahí es cuando viene ese peligro que hay en la medicación en personas mayores, por ejemplo. Pero lo que tú decías, automedicarse nunca. Yo creo que lo que tú te puedes automedicar
es lo que está indicado de forma natural. Te puedes tomar una valeriana, te puedes relajar, puedes ir a clases de tai chi o de lo que tú quieras, pero nunca empezar a consumir medicamentos, y además medicamentos fuertes que te pueda dejar la vecina, que te pueda dejar, Sí. porque además esos medicamentos necesitan receta Receta médica, médica. con lo cual si tú te los tomas es porque alguien te los ha prestado, y tal y como está hoy la receta electrónica, si tú le das un medicamento a tu vecina, te falta a ti y luego no te sale a ti por la receta, o sea que luego te ves tú también en un lío, pero no automedicación, porque no lleva a la resolución del problema como tal, que es qué le pasa a la persona, desde cuándo le está pasando y por qué le está pasando. Y ya, sí, doctora, y para ya ir finalizando, recomendaciones desde el punto de vista de atención primaria, y si el Servicio Canario de Salud tiene los protocolos adecuados para derivar a una persona desde el punto de vista de atención primaria a la atención especializada. Sí que tenemos unos protocolos, y sí que se nos dice que bueno, que siempre intentemos el primer tratamiento, que muchas veces al principio costó mucho, porque es verdad que antes nosotros, por ejemplo, llegaba una paciente deprimida y ¡boom! Parecía, ya aquí, ¡boom!, parecíamos celadores, ¿no? Con todo mi respeto a los celadores, ¿no? Pero no, ahora nosotros los tratamos y el paciente quiere tratarse con nosotros, porque es que esto tiene que ser como una especie de contrato, Sí. médico-paciente. A ver, yo te voy a tratar, pero tú tienes además que responder a este tratamiento, tienes que decirme si te va bien, si te va mal, tienes que comprometerte a tomártelo, a cambiar tu estilo de vida, y efectivamente está dando resultados, y de hecho muchos ya no van a la especializada, y el protocolo es ese, que de entrada nosotros durante una serie de semanas los vamos a tratar, y luego si no remiten hacemos una interconsulta a atención especializada, en este caso a salud mental. Pero ya te digo que el problema de salud mental es la masificación, porque la unidad de salud mental que tenemos nosotros, que es la de vecindario, pues cubre toda la zona sur, quiero decir, hasta Telde me parece. Entonces yo sé que hasta Ingenio sí, o sea, de Ingenio para allá, hasta Mogá, y eso entiendo yo que es mucho, ¿no? Es mucho teniendo en cuenta que es una patología muy frecuente, que cada vez va a haber más personas con estos problemas, y que bueno, que también se dice que la depresión va a ser la epidemia de los próximos años, la gran epidemia, porque mucha gente va a padecer depresión, pero por las situaciones... Y acuden muchos pacientes deprimidos a consecuencia de lo que estamos viviendo. Acuden muchos pacientes depresivos y con ansiedad. Lo que pasa es que así como antes un paciente depresivo con ansiedad quería, digamos, de alguna manera la baja o estar en casa, reposar, ahora es la huida esa tremenda. No, yo no puedo tomar un descanso, porque si tomo un descanso entonces me echan, y entonces digo, pues entonces no te cura. Digo, y entonces como sea con ese entonces, vamos a seguir igual. Pero sí que lo que también los tratamientos antidepresivos, a la vez que los pone, ya no son por 1 o 2 meses, ya es por bastante tiempo. Antes se decía un mínimo de 6 meses, y ahora ha pasado un mínimo de 1 año, ¿no? O sea que el tratamiento para depresión, pero que ya eso ya es una cuestión más de eso, de la relación médico-paciente. Muchas veces, como digo yo, la depresión al fin y al cabo se convierte en una enfermedad crónica. Si tú en la hipertensión o la diabetes vas a llevar un medicamento y una dieta, unos cambios de hábito de vida toda tu vida, en la depresión igual, porque no todas las personas padecen de depresión. Entonces, si a ti te ha tocado, o sea, a que sea, pues entonces vamos a procurar que no tengas recaídas, porque también se dice que las recaídas aumenta la intensidad. A medida que aumenta la recaída, aumenta esa intensidad de depresión o de ansiedad, y entonces pues va a necesitar más medicación. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Catalina Cárdenes, por estar aquí esta mañana. Gracias. Pues gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenes, médico de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, que hoy hemos hablado de los trastornos depresivos, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.